Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los miembros de Interamericana y a toda la ciudad, pues la comunidad teosófica de Hispanoamérica, Latinoamérica que nos asisten. Hoy tenemos una conferencia muy especial de nuestra hermana Rosy Shakespeare y el tema es el Dharmapada, una senda y una guía de sabiduría perenne. Entonces, Rosy, el espacio es tuyo. Muchas gracias, mi querido hermano. Bueno, pues bienvenidos todos, queridos hermanos. Bueno, buenos días en México y tardes y noches para otros hermanos países. Y bueno, pues una vez más me honra estar con todos ustedes y agradezco de nueva cuenta a nuestra querida Teosófica Interamericana por el honor de haberme invitado una vez más para compartir con ustedes temas teosóficos tan importantes y enaltecedores que siempre llenan nuestros corazones. Igualmente agradezco su presencia, esperando que el tema de hoy nos deje a todos una enseñanza interna, profunda y una bella experiencia en nuestro corazón. Así como en cada clase, ponencia, conferencia teosófica, donde todos abrevamos temas tan apasionantes y colmados de sabiduría, y aquí donde fraternalmente compartimos nuestros mismos anhelos, hoy me recuerda ese pasaje bíblico donde el Maestre Jesús menciona lo siguiente: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Por lo que nunca, bueno, pues sobra compartir tan enriquecedores y que al mismo tiempo son temas verdaderamente que nos llenan y son un bálsamo en el alma buscadora para enaltecer nuestra conciencia y el espíritu del hombre. Por tal razón, me di a la tarea de elegir entre varios temas teosóficos uno muy especial cuya fuente de sabiduría es inagotable y se titula El Dhammapada, la senda y una guía de sabiduría perenne, cuyo idioma original del Dhammapada es el Pali. Ujú. Y bueno, pues aquí, antes de comenzar, les voy a dar un pequeño preámbulo de dónde viene el Dhammapada. Bueno, el Dhammapada es un libro maravilloso de sabiduría de Buda, pero todo esto se escribió en la lengua Pali. Ujú. Pali es el nombre de la lengua antigua que están registradas las enseñanzas del budismo Theravada. Y uno de los nombres más antiguos usados para referirse a esta lengua es el Dhamma-niruti. Ujú. El Dhamma-niruti, la lengua Dhamma. O sea que en la antigüedad al Pali se le llamaba el Dhamma-niruti, como se escribieron las enseñanzas de Buda. Y se dice que el descubrimiento del Buda hace más de 2500 años, debajo del árbol Bodhi, es el resultado de su sabiduría, mientras que su notable y exitosa labor como maestro emana básicamente de su compasión. Y para poder ejercer su labor de maestro, movido por su gran compasión, ayudando a los seres, a la humanidad, sobre todo la humanidad doliente, a desenterrarse del mal lugar, del lodazal del sufrimiento, es indispensable la comunicación verbal, el lenguaje. Pero este lenguaje, para ser efectivo en su expresión, debe contener esas mismas verdades que liberaron a Buda. A esta lengua, que era el Pali, los antiguos le llamaron el Dhamma-niruti, lengua del Dhamma, la lengua donde está registrado el descubrimiento de Buda, donde están registradas y preservadas sus enseñanzas. Ahora bien, el descubrimiento del Buda, su iluminación, implica atravesar el velo de la realidad convencional, de las construcciones mentales, de los conceptos y comprender cabalmente esas otras realidades, las realidades últimas, entre las que se encuentra la única realidad incondicionada e increada, que es el nirvana, es decir, el nirvana, cuya experiencia directa efectúa la liberación del sufrimiento. La traducción literal de Sababaniruti
ujú, que es también equivalente al que acabamos de mencionar del Dhamma-niruti. Ambas son lo mismo, se puede decir que la traducción literal del Sababa-niruti es la lengua de lo que posee la naturaleza intrínseca. Aquello que posee naturaleza intrínseca son las realidades últimas. Y después de ese descubrimiento, después de haber atravesado Buda el velo de los conceptos y él haber experimentado y comprendido por medio de su propia mente las realidades últimas, es decir, no las realidades que están en este mundo físico, lo que está más allá, más allá, más allá de nuestra comprensión. ¿Cómo hacer ahora, dijo él, para transmitir verbalmente esa experiencia y comprensión? Entonces, por medio de Sabavaniruti, que es la lengua de las realidades últimas, la lengua Pali. De aquí que esta obra, perdón, que esta otra designación para la lengua de Dama, dijimos que Dama, bueno, pues es la lengua donde se escribieron estas enseñanzas, que hoy en día se llama Pali, ajá, y en donde está registrada esta compilación de 423 versos atribuidos al Buda denominado Dhammapada. Se ha dicho que la lengua pali ocupa una posición especial entre las diversas lenguas pasadas y presentes. Y esta distinción se basa en que esta lengua está únicamente, bueno, pues dedicada a un campo, ajá, a la enseñanza del Buda. Y a esta distinción habría que agregarle las realidades últimas y los anales históricos y el legado de su existencia. Y es precisamente gracias a esta bondad que esta lengua nos señala el camino hacia esa verdad, que es inefable, el incomparable sosiego de las ligaduras que solamente puede ser tocada por medio de nuestra mente. Quizá por esto se dice que mejor que mil sentencias compuestas de palabras sin sentido, es mejor una palabra con sentido, que habiéndola escuchado, pues uno se apacigua. Y bueno, pues esta es Sabavaniruti, la lengua de las realidades últimas con las que se escribió el Dhammapada y están escritas todas las enseñanzas del señor Buda. Y bueno, pues es el propósito de la traducción a nuestro idioma de la lengua de Dama, de la lengua de las realidades últimas, y que ha sido la manera más precisa posible esta importante compilación de versos sublimes. Y bueno, pues era esto nada más como una pequeña introducción. Y ahora, bueno, pues vamos a lo que sigue, ¿verdad? A la próxima. Y bueno, pues por lo que nunca sobra compartir temas como este, ¿verdad? Y dice así, el Dhammapada, denominado el Sendero de la Realización, es una antología de versos perteneciente a la parte del canon Theravada, Pali, de escrituras conocida como Kudaka. Igualmente, es una colección de aforismos o una colección y o máximas escritos originalmente en lengua pali que recogen las enseñanzas de Siddhartha Gautama Buda. No se conoce con certeza la fecha de la recopilación, pero se cree que esta tuvo lugar en el siglo III antes de nuestra era. En pali, Dhamma, que es en sánscrito Dharma, ajá, y alude a un concepto básico en el budismo que se refiere al deber mismo, que es el servicio en su más alto significado. ¿Qué dice el Dhammapada? Bueno, pues el Dhammapada es una colección de 423 versos pronunciados por el propio Buda a sus discípulos y se trata de una compilación de preceptos y máximas morales dividida en 26 capítulos con títulos como pensamiento, flores, vejez, yo, felicidad, placer, ira, sed y otros, por lo que nunca sobra compartir temas, hermanos, tan enriquecedores, ¿verdad? Y que al mismo tiempo son un bálsamo en el alma buscadora para enaltecer la conciencia y el espíritu del hombre. Ajá.
Y bueno, pues como este tema es inmenso en su fuente de su conocimiento, así como de sus grandes enseñanzas y sus reflexiones profundas, solicité a Teosófica Interamericana realizarla en dos partes. Ajá. Y bueno, pues antes de comenzar, hermanos, y en esta ocasión quisiera solicitar muy gentilmente a todos ustedes que hoy no vamos a realizar preguntas ni respuestas, sino que será una actividad donde todos podremos interactuar, opinar, dar nuestra aportación y comentar nuestras propias percepciones. Ujú. Lo que será de enorme retroalimentación para todos y su servidora les dará, más bien les va a ir dando la indicación, ¿de acuerdo? Así entonces, comenzamos y veamos en contexto un poco lo que es el Dhammapada y su significado. Y bueno, pues aquí haré una pequeña introducción para entrar un poco más en contexto y tal como se menciona en el Dhammapada estos antecedentes. Bueno, pues recordemos que Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, vivió en las sagradas tierras de India alrededor del siglo V antes de Cristo. Nació como hijo del rey Sudoana y su esposa Mayadevi en Lumbini, cerca de Kapilavastu, India. A temprana edad, sintió que toda la fortuna, el poder y las enormes comodidades que la vida palaciega le ofrecían no bastaban para llenar el vacío interior de su alma anhelosa de eternidad. Así pues, cierto día, dejando atrás su estancia en el palacio, se retiró al bosque con el objeto de practicar disciplinas espirituales en busca de la purificación y a partir de ello lograr el despertar espiritual. De este modo, transcurrieron largos años de ascetismo, disciplinas espirituales, profunda meditación y grandes esfuerzos por la búsqueda de la verdad. Finalmente, en un glorioso día, a los pies de una sagrada higuera, Siddhartha Gautama el asceta alcanzó la realización espiritual y pasó a ser conocido como el Buda, el iluminado, el misericordioso maestro que brindaría sabiduría y solaz espiritual a millones de almas en los siglos que le seguirían. Desde ese momento, el Buda predicó su doctrina espiritual a sus discípulos a través de los cuales su mensaje de amor y comprensión se difundió por el mundo entero, llegando hasta nosotros en nuestros días. Siddhartha Gautama, el Buda, abandonó su cuerpo físico para ingresar en el nirvana, estado de suprema beatitud, a la avanzada edad de 80 años en la ciudad de Kushinara, en el día de la luna llena del mes de mayo, fecha triplemente sagrada, puesto que coincide con el día de su nacimiento y también con el de su iluminación espiritual. Y podemos decir, hermanos, que el mensaje espiritual de Buda gira en torno a la compasión, la benevolencia, el amor hacia todas las criaturas y la comprensión. Todo lo cual marcha unido a un fervoroso anhelo de alcanzar el estado del despertar espiritual o iluminación, llamado nirvana, lo cual en esencia es lo que en otras religiones recibe el nombre de unión con Dios o liberación. Ese supremo estado que ha sido el objeto de la vida de innumerables sabios y santos de las más diversas tradiciones y filosofías a lo largo y ancho del mundo. Es el mismo al que nos conducen las sublimes enseñanzas de Buda. Si bien su doctrina es extensa, podemos intentar resumirla mencionando alguna de sus enseñanzas fundamentales y nos da un método compuesto por disciplinas espirituales. Y bueno, pues aquí nos menciona, así como nada más como un repaso, las cuatro nobles verdades, nos dice Buda que este mundo en el cual vivimos posee una dolorosa característica, la impermanencia. Todo en ella cambia y se diluye como arena seca entre las palmas de nuestras manos. No es posible retenerla, porque el paso del tiempo es inexorable y afecta por igual a todas las criaturas. Esta es llamada la primera noble verdad, la existencia del dolor. Seguidamente, Buda nos dice que ese dolor del cual nos habla posee una causa bien definida, el deseo.
Es debido a que el hombre se halla preso de innumerables deseos, que pasa por una larga agonía. El hombre sufre cuando desea algo que no tiene. Cuando logra poseerlo, sufre para conservarlo. Y cuando lo pierde, sufre. Así que Buda nos enseña que la causa del dolor es el deseo de felicidad personal, nacida de los apegos del ego. Esta es llamada la segunda noble verdad. La causa, un segundito, la causa del dolor que es el deseo. Y bueno, pues se pregunta Buda luego, ¿verdad? ¿Cómo puede eh, cesar ese dolor para que el dolor desaparezca? Nos dice, debe extinguirse ese quemante deseo que aprisiona al hombre. Esta es llamada la tercera noble verdad, la cesación del dolor que surge de la extinción del deseo. Perdón, finalmente nos indica cuál es el fin de la existencia humana, que consiste en la emancipación o liberación de ese dolor y la obtención de la bienaventuranza suprema. De este modo surge la cuarta noble verdad, el camino que nos conduce a la liberación del dolor. Para ayudar al logro de esta sagrada cuarta noble verdad, este camino es llamado el noble óctuple sendero. Este sagrado camino espiritual se haya conformado por las siguientes disciplinas. Y bueno, pues aquí vemos también como un pequeño repaso que lo que es el octuple sendero, que consta de 8 pasos, ¿verdad? El primero es el recto conocimiento, que consiste en poseer interiormente la certeza de que el mundo es perecedero y que la criatura humana puede alcanzar el bienaventurado estado del nirvana. El segundo es el recto pensamiento. El ser humano debe aspirar a alcanzar ese estado de gracia que consiste en el despertar espiritual o iluminación. Esa noble aspiración se presenta en nuestra mente en la forma de rectos pensamientos. 3. La recta palabra. El aspirante espiritual debe hablar siempre con la verdad. Debe evitar pronunciar las palabras hirientes, motivadas por los malos sentimientos, como así también debe huir de las conversaciones vanas. 4. La recta acción. Se debe actuar conforme a nuestra aspiración espiritual. No debe haber discrepancia entre el pensamiento, la palabra y el acto de un hombre que va en búsqueda de la verdad, ¿verdad? Se debe actuar rectamente en todo momento con pureza de corazón. La quinta nos habla de los rectos medios de vida. La modalidad de nuestra vida no debe oponerse a nuestro anhelo por lo espiritual. No debemos dañar ni herir a otras criaturas. El sexto nos habla del recto esfuerzo. Nada se logra sin esfuerzo. Así también, para progresar espiritualmente, debemos esforzarnos por ser mejores cada día. Debemos ser más compasivos y comprensivos, lo cual ha de otorgar pureza a nuestra mente y corazón. 7. La recta atención. Debemos aprender a controlar nuestra propia mente, evitar que ella salga a vagabundear por los mil y un caminos del mundo que nos alejan del sendero hacia la iluminación. Y la octava es la recta meditación. El hombre que busca la iluminación ha de posar su mente y su corazón en el reino de la paz interna o interior, el cual es la antesala del nirvana. Y bueno, hermano, pues todas estas enseñanzas no son sino el sendero espiritual brindado por el señor Buda para que los hombres puedan alcanzar el inefable nirvana. Él es en verdad la realización de ama a Dios por sobre todas las cosas, de la religión judio-cristiana, del sumerge tu pensamiento en Dios y sé su devoto, del Bhagavad Gita y de tantas otras enseñanzas brindadas por los maestros de las grandes religiones. Nos habla de la suprema devoción que en definitiva es el destino bienaventurado de toda criatura humana. Recordemos, hermanos, que Buda ha brindado innumerables enseñanzas a lo largo de sus años de prédica. En muchas ocasiones, ellas tomaban la forma de sentencias breves que dirigía a sus discípulos más cercanos. Ajá.
a fin de guiarlos y fortalecerlos en el sendero y otras oportunidades. Ajá. Servían también de modo de prevenir acerca de los posibles peligros que surgen en la vida del aspirante, pero invariablemente eran sentencias claras y comprensibles tanto para aquel a quien iban dirigidas como para los que le rodeaban. Estas enseñanzas fueron cuidadosamente retenidas en la memoria y escrita por sus discípulos. Tiempo después del ingreso de Buda al Nirvana, fueron compiladas por los monjes más antiguas de la orden, a fin de que el mensaje de su maestro se pudiese conservar y transmitir a las nuevas generaciones de monjes. Según narra una tradición, esta tarea se realizaba en los monasterios durante la estación de las lluvias, periodo especialmente adecuado para el estudio y el recogimiento. De esas enseñanzas fueron seleccionadas 423 importantes sentencias que habían sido pronunciadas por el Buda en unas 300 ocasiones, luego ordenadas y divididas en 26 capítulos. Así es como ha tomado forma el sagrado Dhammapada que ha llegado hasta nuestros días. La palabra Dhammapada se halla compuesta por los términos Dhamma y Pada. Dhamma, en sánscrito, Dharma, posee un significado del cual difícilmente puede hallarse un equivalente en castellano u otra lengua occidental, mientras que Pada equivale a sendero. A modo de aproximación, se puede decir que Dhamma es enseñanza, deber, rectitud, verdad, virtud, sabiduría. De allí que Dhammapada se lo traduzca a veces por el sendero de la virtud o el camino de la verdad. Se dice que aquellas almas que beben del néctar que brota de cada uno de los versos que componen esta gema de espiritualidad que es el Dhammapada, les brinda paz y gran serenidad. Y bueno, hermanos, pues el Dhammapada, denominado el Sendero de la Realización, es una antología de versos que cuenta con 26 capítulos. Y estos son los versos gemelos, la atención, que es la vigilancia, la mente, las flores, el necio, el sabio, el arján, los miles, el mal, la violencia, la vejez, tú mismo, el mundo, el Buda, la felicidad, el apego, la ira, las impurezas, el justo, el sendero, misceláneas, que es como una combinación de varias cosas, el sufrimiento, el elefante, el deseo, el bhikkhu y el último, el brahman. Todos estos capítulos de la Mapada son una fuente inagotable de sabiduría, de grandes verdades, una introducción y sobre todo más que todo, una inducción y una guía para que llevemos nosotros consigo en nuestro andar y en el día a día este tipo de enseñanzas tan elevadas. Cada capítulo, hermano, nos colma de una enseñanza muy profunda, espiritual y filosófica, pero hoy me enfocaré solamente en algunos pocos pronunciamientos de estos capítulos, ya que en una hora no podríamos leerlos todos y por tal razón este tema se va a realizar en dos partes, ¿correcto? Y bueno, hermanos, perdón, a partir de aquí haremos una dinámica y pediré el apoyo de mi hermano Giovanni como mi mediador de tiempo, ¿correcto? De cada capítulo que iremos viendo, voy a leer de 3 a 5 versitos de este y solamente dos hermanos, no más, podrán levantar la mano para hacer preferentemente no una pregunta, sino un breve comentario al respecto de los versitos elegidos de cada capítulo y será de 1 minuto cada uno. Puede ser de 2 minutos, así un poco, pero sin pasarnos, 2 minutos que cada hermano pueda comentar para así dar la oportunidad de que todos participen, ¿de acuerdo? Y bueno, pues comenzamos. Capítulo 1. Los versos gemelos.
Las condiciones en las cuales nos hallamos actualmente son el resultado de nuestros anteriores pensamientos. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge de nuestros pensamientos. Si una persona habla o actúa motivada por un mal pensamiento, el dolor irá tras ella, como la rueda del carro tras la pezuña del buey que lo arrastra. Y si una persona habla o actúa motivada por un buen pensamiento, la dicha le seguirá en todo momento, como la sombra compañera sigue a un viajero. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá como tu misma sombra, inseparable. Me ha insultado, me ha herido, me ha maltratado, me ha humillado. El que piensa así nunca podrá dejar de odiar. El que ha dejado de pensar así ya ha cesado de odiar. El odio no cesa con el odio cesa con el amor. Esta es una ley antigua e inagotable. Quienes ignoran que el odio los lleva a su propia destrucción se sumergen en el error, pero quienes esto saben evitan que la semilla del odio se desarrolle en su corazón. Así como en la casa mal techada penetra la lluvia, así en la mente inquieta penetran las pasiones. Y así como en la casa bien techada no penetra la lluvia, así en la mente serena del que cultiva la bondad y la meditación no penetran las pasiones. Aquí, hermanos, si alguien quiere participar, pues le pido que levante su manita y tiene 2 minutos para hablar de este primer bloque. Si alguien quiere, adelante y le pido a mi hermano eh, Sí, señora. Giovanni que tome el tiempecito. Ok. Pueden también escribir sus preguntas, inquietudes por el chat. ¿Alguien quisiera participar? Mi hermano Emilio, ¿tú quisieras comentar algo al respecto? Adelante, mi hermano. Pues, pues gracias. Pues sí, muy brevemente este minutito. Vemos que aquí empieza Perdón, los antes de que sigas, mi versos. querido Emilio, mi querido hermano Giovanni, tú puedes tomar el tiempo, por favor, de dos Sí, señora. minutos. Gracias. Adelante, mi hermano Emilio. Sí, bueno, pues decía que empieza precisamente con una enseñanza muy clara que se refiere a la consecuencia de los buenos pensamientos por un lado y de los pensamientos erróneos por el otro. Y cómo en el caso de una mente bondadosa, que podrían ser los buenos pensamientos, la dicha, la bondad, la felicidad, mm, es la consecuencia de tener una mente positiva y bondadosa. Y al contrario, con los pensamientos negativos, ¿no? Por lo tanto, y en resumidas cuentas, hay una lección aquí que podemos asociar al karma, ¿no? A las consecuencias kármicas, que dicen que la acción, las acciones tienen unas consecuencias, sea en el nivel físico, sea en el nivel mental o en el nivel emocional, ¿no? Y Buda ya nos lo presenta aquí en estos dos primeros sutras, las consecuencias. Exacto. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, mi Ok. querido hermano. Si da tiempo, ¿alguien quiere Ángela, opinar? Ángela, 2 minuticos. Buenos días, perdón. Yo pienso que aquí nos está dando una enseñanza el Buda muy grande, como dijo Emilio, sí tiene que ver con el karma, pero también la forma de obrar. Por eso, cuando dice me ha insultado, me ha herido, nos dejamos llevar por nuestra personalidad, por el orgullo. Ahí nos está diciendo, nos está hablando de humildad. Y en cuanto, si una persona, como muchas veces yo he escuchado que dicen, yo perdono, pero no olvido.
el que no olvida no perdona. Y en realidad lo que hay que hacer uno siempre es perdonar. Cualquier cosa que le hagan a uno, hay que olvidarla y perdonarlo porque no sabe uno las circunstancias por las cuales esa persona hizo determinada cosa. Gracias, hermana, eso era todo. Muchas gracias, hermana. Continúo con el siguiente bloque. Dice así, aquel que sigue los pensamientos impuros sufre en este mundo y en el siguiente. En ambos mundos sufre. ¿Y cómo? Al ver todo el mal que ha hecho. No importa cuántas palabras sagradas digas, qué bien te pueden hacer si no pones en práctica lo que dices. Puedes leer tan poco como quieras y puedes hablar menos aún, pero actúa conforme a la ley. Abandona tus viejas rutinas, el odio, la pasión, la insensatez. Vive la verdad en paz, comparte el camino. Una mente inflexiva es un pobre techo. La pasión, como la lluvia, inunda la casa. Mas si el techo es fuerte, hay refugio. No irrumpe la pasión en una mente ordenada. Adelante, hermanos, los que quieran dar su percepción, bienvenidos. Adelante, hermanos, no los escucho. ¿Quién quisiera darnos una opinión? Adelante, mi querida Manu. Adelante, hermana Manuela. Bueno, Levantó su manita. pienso que todas las religiones plantean esto de la bondad y de los pensamientos, pero luego, ¿por qué nos es tan difícil? Entonces, para mí, lo importante dentro de que tengamos este conocimiento, que conectamos y así lo deseamos, que ningún ser humano no creo que quiera sufrir o que busque los malos pensamientos para sufrir. Entonces, yo haría mucho hincapié en que es necesario no solamente el deseo de ser buenos o malos, sino hay que practicar y utilizar las herramientas que más allá del deseo de querer ser buenos, bondadosos y seguir las normas, nos ayuden a que de una manera natural la mente se transforme. Ya está. Muchas gracias, mi hermano. Efectivamente, todos esos pensamientos no nada más que se queden en nuestra mente, sino que los actuemos, que es lo más difícil. Todos pensamos que nada más al pensarlo ya somos buenos, ¿no? Nuestra acción es lo importante. Y como aquí dice que una mente y reflexiva es como un pobre techo, ¿verdad? Porque se queda sin hacer absolutamente nada. Si no se repara, si no se toma esa acción, entonces, bueno, pues no estamos avanzando. ¿Alguien más que quiera Ok, compartir? aquí tenemos a Vanessa en el chat, nos dice, ¿cómo debemos actuar cuando alguien nos afecta directamente y no podemos evitarlo? Bueno, mi Podemos hermana, refrenar la pasión, pero si el otro no lo hace, bueno, mi hermana, el día de hoy no va a haber preguntas ni respuestas, solamente comentarios al respecto a tu percepción de esto, como lo pedimos, pero lo que yo te recomiendo nada más como excepción, porque no haremos preguntas ni respuestas, mi querida hermana, es que pues cada quien está en su nivel, cada quien tiene que actuar conforme a su estado de conciencia y tú cumples simplemente como lo dice el señor Buda, cumplamos con con nuestro trabajo lo mejor posible, hagamos lo mejor que podamos por los demás, por nosotros, por todos. Y si las personas no desean cooperar, bueno, pues entonces no se les puede obligar. En su momento, pues tendrá que aprender a hacerlo. Y si no, pues la última opción que da la vida y karma es el dolor. No es necesario que nosotros lleguemos a eso, pero bueno, hermana, tratar de mandarles mejores pensamientos a esas personas y en su momento ellos podrán entenderlo. Gracias, mi ok, hermana. Adelante, Yoli, y porque vamos a pasar a la próxima. Adelante, hermana Yoli. Levantó la mano mi hermana. sí, Gracias. Adelante. Seré breve porque esa es la primera vez que yo escucho algo relacionado con Buda. Yo sabía que existía, en la preparatoria me dijeron que existía, pero no, nunca estudié nada más, nunca
llegué a saber nada más que me interesara y que quisiera yo profundizar. Te agradezco mucho, Rosy, por presentarme esto de esta manera, porque me lleva a mi vida cotidiana y quisiera yo tener tu opinión. Yo siempre pensé que no, que debo de perdonar o que es en mi beneficio perdonar, porque no sé que los otros pueden necesitar perdonar de mí. Y como yo pensaba que era equilibrio, dije, pues hay que perdonar para que los otros nos perdonen. ¿Qué me dices al respecto? Muchas gracias. Gracias, mi querida Yoli. Bueno, en mi humilde opinión, el perdonar simplemente es quitarte un peso de encima, una cadena de encina. Estar con una roca todo el tiempo en tu vida no te va a liberar. Y el decir voy a perdonar para que me perdonen, entonces ahí hay un poco, yo diría que un muchito de egoísmo y de acondicionamiento. Si tú te portas bien conmigo, yo me voy a portar bien contigo. Yo creo que no debe de ser así. Tu deber siempre es ser generosa, ser bondadosa, ser amorosa. Ese es el deber de todo ser humano. Si las demás personas no lo hacen, bueno, pues en su momento ellos tendrán que aprenderlo, como mencioné yo, y no porque lo diga yo, como lo dicen los maestros, a veces el dolor es el que nos va a enseñar. Pero siempre haz las cosas totalmente incondicional. Si tú vas a perdonar, hazlo incondicional, no para esperar que los otros lo hagan contigo. Ese es tu deber y el deber de todos. Recuerda que no hay luz más grande que la que está en tu corazón. Guíate por esa luz divina. Y te agradezco tu presencia. Vas a aprender cosas verdaderamente sublimes de las enseñanzas del perfecto iluminado, del Señor Buda. Y bueno, Gracias. pues vamos a la que sigue. Gracias a ti, mi querida Julie. Y bueno, pues vamos a la que sigue. Un momentito. Capítulo segundo, la atención, que es la vigilancia. Hay quienes en su error descuidan la atención. El sabio, en cambio, la protege como si fuese su más grande tesoro. Huye de la negligencia, evita los placeres sensuales. La vida y la meditación sensuales se refiere a todos los placeres de la materialidad, no nada más cuestión sexual. Todo lo que es el placer, lo que nos da la gula, lo que nos da el abuso de cualquier cosa que hagamos. En verdad, la atención es la senda hacia la inmortalidad. La negligencia de los deseos nos conduce a la muerte. Es decir, desear egoístamente nada más yo quiero casas, yo quiero coches, yo quiero todos esos deseos egoístas, pues no nos conduce a nada que nos haga la vida feliz, sino al contrario, a pegarnos más y más y algo que nos va a causar sufrimiento. Los que son atentos jamás perecen, pero los que son negligentes es como si ya estuviesen muertos. Los que conocen esta verdad y han aprendido a estar atentos, se deleitan en la vigilancia y siguen el camino de los sabios. Aquí, hermanos, pues quisiera yo compartir algo que dice el señor Buda, algo que él siempre menciona, que dice, la atención sostenida en sí mismo es el autodespertar. Es decir, tenemos que estar en autoobservación de nosotros mismos. ¿Por qué voy a actuar así? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué siento ese coraje o enojo porque el vecino me sacó la lengua y se enojó? Debo de autoobservarme. En realidad, recordemos que los enemigos de afuera no existen, ellos son nuestros hermanos. Nuestros verdaderos enemigos están dentro y a esos son con los que debemos de trabajar terriblemente. Y nuestros peores enemigos son el egoísmo, la intolerancia, la ira, el coraje, todo ese tipo de cosas que nos hacen sentir terriblemente mal y que bajan nuestra energía. Entonces, la autoobservación, hermanos, es muy importante que estemos siempre atentos a lo que percibimos, porque por un momento nosotros podemos con nuestras palabras herir a alguien o decir cosas terribles que puedan dañar a alguna persona, o inclusive algún acto que sea simplemente que salga de nosotros de puro enojo, puede llegar a causar hasta una tragedia. Es importante siempre estar atentos a lo que sentimos, a lo que percibimos y no engancharnos con lo negativo de afuera.
No nos debemos de enganchar, debemos de estar siempre atentos aquí y ahora. A esa atención es la que yo considero que Buda se refiere. Si alguien más quisiera compartir, pero algo aquí que quería comentar de dice aquí abajo, amapada es atención, vigilancia, estar despiertos y es una condición esencial de la vida espiritual. Según reza una tradición narrada en los monasterios, las últimas palabras de Buda fueron apamadena, zampadeta, y esto es esforzaos y sed diligentes, atentos, despiertos. Es decir, no andar siempre ahí divagando, papando mosquitas, andando en la calle todos atarugados. Siempre tenemos que estar atentos de lo que pasa. Comamos con atención, leamos con atención, estudiemos con atención. Y hacemos todo lo contrario, estudiamos y estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo o andamos comiendo y estamos viendo el celular. Tratemos de ser atentos y concentrarnos en lo que hacemos. Eso nos ayuda más para que todo se armonice mejor. ¿Alguien quisiera compartir algo, hermanos, respecto a este bloque? Porque todavía nos faltan otros 10 y quiero que nos dé tiempo. Adelante, Yoli. Adelante, querida hermana. No, sorry, discúlpame, no, quién sabe por qué moví el mouse a lo mejor y se prendió, disculpas. No te preocupes. ¿Alguien más que quiera compartir algo respecto a la atención? Vanessa. Adelante, Vani. Hola Rosy querida y buenas tardes a todos. Sí, esto que comenta sobre la atención, ¿no? El que ahora le llaman la atención consciente, pues yo creo que es el reto más grande que tenemos actualmente porque es muy complejo con la tecnología, con el ritmo de vida y con todo lo que sucede, poner atención. Yo me esfuerzo por meditar y todo, pero aún así creo que alejarnos de las redes sociales, de la tecnología incluso que tenemos a veces en el trabajo, quienes trabajan en la oficina y cosas así, es un reto bien grande para todos actualmente. Eso es lo que quería comentar y muchas gracias por tu conocimiento y tus comentarios. Gracias, mi querida hermanita. ¿Alguien más, mi querido Giovanni? Está Patricia Recordemos que tenemos tiempo medido, chicos. y Refugio Entonces, Zagala. Patti, Patricia Chávez y Refugio Zagala. adelante, Patti. Hola, muy buenas tardes a todos. Rosy, muchas gracias por la información. Considero que la atención es primordial dentro del ser humano. Desafortunadamente, estamos, muy evasivos de repente, ¿no? Con lo material. Aquí lo más importante es la plenitud, el aquí y el ahora, estar atentos aquí y ahora, porque es lo único que tenemos en este momento. Gracias. Gracias, Patti. Adelante, mi hermano Refugio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, Rosy, querida Rosy. No, nada más para hacer el comentario, bueno, yo como entiendo la cuestión que dice, huye de la negligencia, evita los placeres sensuales, y la vigilancia y la meditación te otorgan la verdadera serenidad. Yo como lo entiendo es, no sé, por ejemplo, a mí me encantan las donitas, ¿no? Sé que las donitas me hacen daño, pero a pesar de eso yo las sigo comiendo, pero no me pregunto por qué sigo comiéndolas, pero a la vez sé que es algo placentero para mí. Entonces, pues bueno, hay que vigilar el por qué sigo comiendo donitas aunque sea placentero. Y bueno, pues así Gracias, creo que hermano. es verdad. Gracias. Siempre todo tiene que, creo que no es malo en este mundo físico, mientras que no afectemos a nadie y nos demos un gusto muy, muy moderado. Yo creo que todo está bien, mientras que haya moderación y no lleguemos pues al abuso, todo está perfecto, ¿no? Ser conscientes de que a lo mejor en cantidades más grandes pues sí nos pueden hacer daño, ¿verdad? Porque por el azúcar y por tantas cosas, pero siempre pues un dulcecito no es un chocolatito, yo creo que a todos nos gusta, ¿no? Pero tener esa moderación. Gracias, mi hermano. Vane nuevamente levantó la mano. O ya estamos para seguir con el siguiente bloque. Continuamos.
Cuando, gracias a la atención vigilante, el sabio expulsa la negligencia, se eleva hasta el templo de la sabiduría interior y contempla compasivamente a la humanidad que sufre en el mundo de la ilusión, del mismo modo que quien ha alcanzado la cumbre de una montaña observa a aquellos que aún están en el llano abajo. Atento en medio de los negligentes, despierto entre los dormidos y vigilante, el sabio avanza dejando tras sí a los que aún están sumidos en la ignorancia, como un brioso corcel que en su rápida carrera deja atrás a los demás en medio del océano de la ilusión. Con claridad, esfuerzo, paciencia y disciplina, el sabio maestro construye una isla segura que las aguas no pueden arrasar. Bueno, pues recordemos aquí que el mundo de la ilusión se refiere a todo lo que es material, lo que es pasajero, a toda esa impermanencia que pensamos que en nuestro carro, nuestra casa va a durar todos los siglos de los siglos, cuando es simplemente pasajero, es impermanente. Y que pues ni siquiera el acero más poderosa de una nave extraterrestre, pues tampoco puede, aunque tenga un material desconocido que dure millones de siglos más, pero también es impermanente, porque son vehículos. Entonces, todo ese tipo de, tanto el vehículo físico como esa nave y todo, es impermanente. Lo verdadero, lo real, es lo interno, esa luz divina. Eso es lo real. Y sobre todo, se refiere aquí, yo considero que aquel que ve desde arriba no es de arriba de la montaña física, sino de ese estado de conciencia, como el señor Buda, que nos ve como unos bebés, ¿verdad? Y que lo que él desea es que nosotros también alcancemos ese estado de liberación, de felicidad, a través del trabajo con todo estos momentos tan difíciles que pasamos con los apegos, con estar deseosos todo el tiempo de algo que no nos va a llenar, que al contrario nos conduce a sufrimiento. No es nada fácil, pero bueno, es parte de lo que tenemos que ir venciendo poco a poco en esta evolución y en esta encarnación. Si alguien quiere compartir, adelante. Si vemos que no hay manitas, pues continuamos con el segundo bloque. ¿Alguien desea compartir algo al respecto de este bloque? Yo no puedo visualizar bien mi hermano Giovanni, pero si No, tú me no han puedes decir. aparecido, no, Ah, no, entonces no han vamos a levantado la la, mano. vamos a la que sigue. Un segundo. Y bueno, pues podemos ver aquí que cuando Buda en su caminar del bosque se encontró con Angulimala, el asesino en serie más cruel de esa época, conocido por todos como el rebanador, le mostró que sus malvadas acciones no solo le traerían enorme sufrimiento a los demás, sino a él mismo, y le dijo lo siguiente: todos los seres nos volvemos lo que pensamos de nosotros mismos. Se vuelven acciones y se manifiestan. Los pensamientos buenos terminan en actos buenos y una mala idea se vuelve un mal acto. Estar consciente y atento de cada acción con correcto discernimiento conducirá hacia el camino de la iluminación. El gran enemigo del ser humano es su propia mente. Lo hace juzgar donde sea y es capaz de realizar actos con esos juicios. Todos somos lo que pensamos. Producimos nuestra propia alegría o nuestro propio sufrimiento como causa-efecto. Así es la ley natural y estamos vinculados a ella. Esa es la ley de la vida. Luego de eso, dicen los análisis, los cánones budistas, que el nombre de Angulimala cambió por el de Aishak, el que hace el bien, y se postró a los pies de Buda como discípulo suyo. Y bueno, hermanos, pues una anécdota de Buda que nos refiere y que de verdad pues nos hace siempre recapacitar y reflexionar en este conocimiento tan bello que definitivamente si nosotros no nos hacemos conscientes de lo que decimos, pues causamos un mal o un bien. Y todo, recordemos que karma no deja de operar. Entonces es importante siempre estar conscientes de eso. Ajá. Y como dice aquí claramente que esa es la ley de la vida y estamos vinculadas a ella, pero a través de la voluntad propia se puede lograr el cambio. Y ese cambio es una decisión y una responsabilidad individual de cada quien.
Nadie más lo hará por nosotros, ni nadie, ni Dios, ni Cristo, ni Buda, ni Santa Cachucha, ni nadie. Ajá. Porque dentro de cada uno radica el elegir la verdad plena del ideal hacia el perfecto bien o el deseo de una vida de sufrimiento, en nadie más. Hermanos, en cada pensamiento que se convierte en deseo egoísta, se convierte en una entidad elemental artificial. Es peligrosísimo. Se va por todas partes y ocupa las mentes. Entonces nosotros contagiamos y contaminamos a los que están cerca de nosotros. Afecta a las personas que tienen un nivel mental bajo, ¿verdad? Que puedan aceptar como pensamientos mariposas de todos esos pensamientos negativos que estamos enviando. Y en el astral hay una cantidad de elementales artificiales que provienen del único demonio que existe, el hombre. Porque el pobre Satanás y los otros inventados no existen, somos nosotros mismos los que hacemos el daño, hermanos, nadie más. Y bueno, pues alguno de ustedes, si desea compartirnos algo o darnos alguna reflexión al respecto, adelante. Si no hay manitas, bueno, pasamos a la que sigue. Y bueno, hermanos, pues aquí el budismo, quisiera comentarles que tomó su sabiduría de los Vedas y los Upanishads. Y estos tratados milenarios enseñaron a innumerables maestros el arte de la vida, ¿verdad? Buda fue uno de los que bebieron de esta fuente sagrada, así como Jesús el Cristo lo hiciera de las fuentes hebreas. Ajá. Y bueno, pues podemos decir que el alma del hombre se regocija al saber que todas las religiones y filosofías milenarias han enseñado la misma verdad: amar a Dios, ser buenos, trabajar deseosos del bienestar del mundo. Esta verdad es la clave del contentamiento interior y de la paz espiritual. Aquí Buda nos habla de los 10 actos equivocados que comienzan en el pensamiento y finalizan en la acción. El discípulo los debe evitar porque causan dolor en uno mismo y en los demás y son obstáculos en el sendero. Y ellos son matar, robar, tener una conducta sexual inapropiada, mentir, calumniar, insultar, tener conversaciones vanas, codiciar, tener mala voluntad y poseer creencias falsas. También se menciona en el budismo 10 acciones virtuosas que el discípulo debe realizar, inclusive el aspirante a discípulo. Y ellas son ser generoso, llevar una vida de moralidad, practicar meditación, reverenciar a los sabios, hacer servicio inegoísta, ayudar a los demás, sentir regocijo con el bien de los demás, ser altruista, escuchar las enseñanzas sagradas, brindar enseñanzas espirituales que no cuesten nada, que sean totalmente de corazón gratuitas, sin pedir un centavo, y poseer una visión recta y clara. Y bueno, pues estas son algunas menciones que consideré pertinentes. Y bueno, continuamos con el tercero, que es la mente, y vamos más rápido porque pues no quiero que el tiempo se nos venga, hermanos. Y dice así: la mente es difícil de sujetar, es movediza y siempre corre hacia donde más le agrada. Trata de controlarla. El sabio la endereza como el flechero a la flecha. La mente es difícil de subyugar, ella es extremadamente sutil y tiene el hábito de correr detrás de sus fantasías. El sabio debe vigilarla atentamente. De la misma forma, la mente tiembla al abandonar el dominio de Mara. Recordemos que Mara es la ilusión. Mara es aquel, se puede decir que todos tenemos a nuestro diablo interno, a nuestro Mara, que es el nombre que se le dio pues a todo lo denso, a toda la negatividad que le impulsó a Buda a que lidiara con él, pero estaba dentro de él para poder vencerse a sí mismo. Todo lo que nos impide que nosotros crezcamos, ay, nuestro Marita, nuestro diablito nos está jalando para que no lo hagamos. Debemos de vencerlo. Ajá. Y dice: la mente es por naturaleza dispersa, vagabunda e incorpórea. Ella vive como si estuviese oculta en una cueva. Aquellos que logran vencerla se libran de los poderosos lazos de la ilusión. ¿Alguien que quiera compartir o alguna percepción que nos quiera enriquecer, hermanos? Bueno, yo me imagino que está muy claro, no veo manitas. Pero bueno, hermanos, pues yo creo que
estar más atentos. Recordemos que el sentarnos a meditar no es poner la mente en blanco. La naturaleza de la mente, como dice la maestra Blavatsky, es el movimiento, la naturaleza de la mente. Simplemente respirar, aquietarte, conectarte con tu ser interno y tratar de pensar en tu respiración, en tu ser interno y dedicar esa tranquilidad hacia todos los seres. Y bueno, pues vamos con el segundo bloque. Aquel que sabe que su cuerpo es tan frágil como una vasija de arcilla y que hace de su mente una ciudadela fortificada con la ayuda de las armas de la sabiduría, logrará vencer el ejército de las pasiones. Una vez controlada y equilibrada, debe esforzarse por mantenerse firme y libre de apegos. Y aquí lo dice, hermanos, nosotros al tener estudio, no solamente sentarnos a meditar, también es importante que de la mano vaya la meditación, el estudio y el servicio. El estudio, el conocimiento, nos va explicando poco a poco, pues cómo podemos ir haciendo las cosas. No lo podemos estar tratando de adivinar. Es importante tener vamos, una herramienta que es el estudio. Ajá. Y que eso nos va a ayudar a que nuestra mente se vaya fortaleciendo, porque van cambiando nuestras percepciones. Ajá. Y recordar, hermanos, que todo lo cuestionemos. Como dice el señor Buda, no me creas, no lo que te digo, experiméntalo, vívelo por ti mismo. Esa misma enseñanza es la que te va a abrir caminos. Y dice así, aquel que sabe que su cuerpo está... Ah, bueno, esa ya la vimos. Y dice así, el daño que un enemigo puede causarle a otro o el que pueden hacerse dos personas que se odian es muy grande, pero es pequeño comparado con el daño que puedes hacerte así, a ti mismo si tu mente está mal direccionada. Y nuevamente aquí yo lo relaciono, hermanos, con la autoobservación. Si no estamos atentos, pues podemos causar cosas terribles. Un ejemplo es de que, pues, dicen los maestros que una de las perversidades más terribles del ser humano es hablar mal de otros, independientemente de las críticas, pero las habladurías de otras personas se les puede llegar a destruir la vida. Y eso es una terrible perversidad. Entonces, evitar por todo lo que, con todo nuestro esfuerzo, eso, si vemos que alguien está ahí hablando, retirarnos, autoobservarnos, decir, bueno, pero antes yo iba, ahora, ¿por qué voy a ir? Eso no me va a causar bien. Yo ni conozco a esa persona y ya me voy a seguir con chismes y yo también voy a pensar. Y entonces empieza ahí el pensamiento y estamos haciendo un daño brutal. Y todo es karma, hermanos. Al contrario, tenemos que tratar de mandar pensamientos de amor, no solamente para la víctima, sino también para los que están atacando, porque ellos necesitan esa luz. Y ellos son las verdaderas víctimas, después de todo, porque karma no deja de operar. Ser muy atentos, estar nosotros conscientes de todos nuestros actos, observándonos, ver qué sentimos, por qué estoy sintiendo esto. Todo ese tipo de cosas es muy importante que estemos atentos de lo que sentimos, de lo que pensamos. Entonces, bueno, eso yo lo comparto, hermanos. Vamos a la que sigue, por favor, que es la próxima. Y que dice el capítulo cuarto, las flores. Como la abeja que sin dañar las flores, ni su color, ni su perfume, tan solo recoge el néctar que hay en ellas, de igual modo el sabio pasa con gran cuidado y vigilancia por este mundo. Bueno, pues él pasa sin, obviamente, siempre dando lo mejor de él, enseñando, amando, sin tocar ni lastimar a nadie. Como una flor de hermosos colores, pero sin perfume, así son de estériles los eruditos discursos de aquellos que no practican lo que enseñan. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Como una flor de brillantes colores y también dotada con un hermoso perfume, son las palabras de aquellos que practican lo que enseñan. ¿Alguien quisiera compartir algo, hermanos? Bueno, mi hermano Giovanni me va a ir diciendo porque yo no veo si hay manitas. No, en el momento Ok, no han continúa. levantado. Continuamos entonces. El que quiera, hermanos, compartir, por favor, que esta es una actividad en que yo quisiera que todos pues participen, me den su percepción, lo que perciben, lo que sienten, lo que quisieran decir adelante. Vamos con el segundo bloque. Es, así como un conjunto de flores se pueden hacer muchas guirnaldas, de igual modo, quien ha nacido en este mundo debe de hacer muchas buenas acciones. Sándalo y jazmín entre estas clases de fragancias, incomparable
es la fragancia de la virtud. Mara, recordemos que Mara es nuestro diablito interior, ¿verdad? No encuentra en el camino de aquellos dotados de virtud que moran en la vigilancia, liberados por el recto conocimiento. Así como el estiércol arrojado en el camino pueden hacer un bello loto perfumado, de igual modo, en medio de los hombres más necios, el discípulo que sigue la senda de los sabios puede brillar con la luz de la sabiduría. Adelante, mi hermana Ángela. Sí, gracias, Rosy. No, lo que quería decir era que en la anterior, por ejemplo, ah, el maestro Jesús decía, por su fruto los conoceréis, ¿no? Entonces, si yo predico muy buenas cosas, pero en mi vida privada soy un desastre, ¿qué estoy haciendo? No hay concordancia entre lo que digo y entre lo que hago, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, hablar realmente lo que yo puedo o estoy haciendo para, no para ser ejemplo ante la sociedad, sino ejemplo para mí misma y para mi evolución. Eso es lo más importante, porque Pues, todos podemos hablar muy bonito, pero lo importante es qué hacemos con lo que hablamos y lo que hemos aprendido. Eso ya es otra cosa, si lo pienso yo. Gracias, hermana. gracias, mi hermana. Como decimos en México, un dicho muy famoso, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ajá. Entonces, pues esforzarnos en pues ser más congruentes, ¿no? Que haya congruencia en lo que estudiamos y con lo que decimos y con lo que hacemos. Y más estudiando teosofía, bueno, pues ya es una responsabilidad, porque ya hay conocimiento. Y como le decía el tío de Spider-Man, que entre más conocimiento hay más responsabilidad, ¿verdad? Y eso, bueno, no nada más se lo dijo el tío a Spider-Man, se lo dijeron, pues eso siempre ha sido, ¿no? Entre más conocimiento tenemos, más acción. Si tenemos un conocimiento y no actuamos cuando es debido, pues cuidado porque karma no deja de operar, ya les dije, pero sobre todo es tremenda la responsabilidad, hermanos. Si en nuestro haber está ayudar cuando sabemos que podemos hacerlo, porque tenemos ese conocimiento, ni siquiera debemos de pensarlo, pero si no hay ignorancia en eso, todavía no podemos apoyar en alguna cuestión que no tengamos esa experiencia. Bueno, pues calladitos nos vemos más bonitos, pero de todas maneras siempre la intención de nuestro deber es ayudar a todos en lo que podamos, aunque sea con lo que sea, pero no podemos pasar de largo. ¿Y alguien más, hermanos? Continuamos con la que sigue. Vamos con el capítulo quinto, el necio. Necios son aquellos que se hallan inmersos en el remolino de los deseos, los apegos y las pasiones. Estos son mis hijos, estas son mis riquezas. Tales son las palabras que continuamente pronuncia el necio. En verdad, uno no se posee a sí mismo y en su ignorancia cree que son suyos sus hijos y sus riquezas. El necio, que sabe que es necio, al menos es sabio en eso. Pero el necio que se cree un sabio es verdaderamente un necio. Se puede distinguir a un necio rápidamente porque siempre desea tener una reputación inmerecida, gozar de autoridad para su propio beneficio y ser alabado por los hombres. Que todos me admiren, me elogien, me enaltezcan y me obedezcan en todo. ¿Alguien quisiera comentar al respecto de este bloque, hermanos? Mi hermano Giovanni, tú me vas diciendo, si no, hermanitas, No, en el continúo. momento no Bueno, aparece. hermanos, pues gracias, hermano. Como decía Sócrates, ¿no? Pues, Fátima, adelante, Fátima. Bueno, antes de que diga, ahorita me acordé de lo que decía Sócrates, que dice, respecto a lo del saber, dice, solo sé que no sé nada, ¿verdad? Adelante, mi hermana Fátima. Sí, gracias, querida Rosy. En relación a los necios, la verdad, lo que nos plantea aquí esta filosofía hindú es muy interesante, porque a veces, pues nosotros con el afán de un poco de ayudar a despertar la conciencia y también un poco de orientar quizás de cuál es nuestro papel en esta encarnación, en este planeta, qué sé yo. A veces tratamos
de meternos, de obligar al necio, y el necio está en su realidad, el necio está en su karma, está en su línea. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto, de acuerdo a su experiencia, al necio es dejarlo o más bien tenerlo y aceptar cómo está al necio. Ese es mi interrogante, Rosy. Bueno, pues es que cada quien tenemos nuestro camino. Si en nuestro haber está poder orientarlo o muchas veces si ellos no piden ayuda, nosotros es difícil que se las demos. Generalmente, por ejemplo, con la Sociedad Teosófica tratamos siempre de invitar a todos los que, mandar las invitaciones por todos lados, por redes sociales, y aquellos buscadores, aquellos que lo perciben llegarán. Hay unos que a lo mejor no les interesarán y les mandemos invitaciones y nunca van a asistir. A mí me ha pasado. Yo he invitado, bueno, pero hasta la NASA. Y de esa NASA, pues llegan 5, dices, es increíble, ¿no? Muchas veces de estas enseñanzas nadie las quiere, y a pesar de que son gratis, pues nadie las quiere ni regalado, ¿no? Pero yo creo Ajá. que hay un dicho que dice que cuando el discípulo está listo, aparece el maestro, y no necesariamente va a aparecer un hombre con barba blanca y el gurú, y simplemente que yo considero que es un símbolo de que cuando tú estás listo, la divinidad te abre caminos. Cuando no estás listo, te dice, a ver, quieta. Ahí te quedas un momento, ya llegará un mejor momento. Entonces yo creo que todo se da cuando debe de darse. Entonces, no por eso no vamos a continuar invitando y aprendiendo y estudiando y compartiendo, ¿verdad? Y obviamente, pues, tratar de apoyar a aquellos que tengan alguna duda o que podamos nosotros, que creamos que podamos ayudarles a que ellos entiendan alguna cuestión que está confusa y poderlos ir un poco ayudándoles más profundamente a que ese error pues se vaya desvaneciendo con un conocimiento claro como son estas enseñanzas. Muchas veces eso les va ayudando y se van acercando. Muchas gracias, mi hermana. ¿Y había alguien Gracias. más o continuamos con el siguiente, mi hermano? Podemos continuar. Ok, el próximo bloque dice así. Ah, perdón, hermana, decías que enseñanza hindú, más bien es enseñanza budista. Pero bueno, todo deviene de ahí, porque el budismo vino precisamente del hinduismo. Dice así, los necios sin inteligencia, con ellos mismos de enemigos, andan realizando la mala acción que tiene amargo fruto. Esa acción no está bien hecha si después de realizarla uno se arrepiente. Llorando la cara con lágrimas, uno experimenta el resultado. Mientras el mal no madura, el necio, que es como la miel, pero cuando el mal madura, el necio experimenta sufrimiento. Una cosa es la persecución de las riquezas y otra muy distinta es la búsqueda espiritual, dice Buda. He aquí cómo piensa el discípulo quien no corre tras los bienes del mundo, sino que pacientemente cultiva el desapego. Tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Alguien quisiera comentar respecto a esto? No hay Podemos nada, ¿verdad? continuar. Bueno, pues continuamos entonces con la siguiente. Yo tengo entendido que todo se va entendiendo, hermanos, pero es importante su opinión, participación y sobre todo su percepción, su reflexión que a todos nos enriquece. Vamos con la sexta, que es el sabio. Nunca tomes por amigo a un malvado ni a una persona mezquina o miserable. Elige a tus amigos entre los hombres de bien, entre los más nobles y bondadosos. Los constructores de acueductos conducen el agua, los arqueros enderezan las flechas y los carpinteros labran la madera. Los sabios se controlan a sí mismos. Recordemos que el controlar no nada más es el cuerpo físico, sino la mente inferior. Ajá. Así como el carpintero labra su madera, él está labrando su madera. Ajá. El arquero endereza su propia flecha, pero no estamos hablando de las cosas que estén fuera, sino que estén dentro de nosotros. Ajá. Eso solamente es simbólico. Así como una roca firme no es movida por la fuerza del viento, de igual modo el sabio permanece imperturbable ante el elogio y el vituperio. Adelante, mi hermana Angie. Sí, hermana, hay una cosa aquí muy interesante que dice que nunca tomes por amigo a un malvado
Hace muchos años yo escuché a alguien que parece que sabía mucho, y él decía que uno debía de buscar entre las personas más inteligentes, más buenas, o que estuvieran alrededor de uno por amigos, porque esos amigos eran muy posiblemente la próxima familia que tendríamos en otra vida. Entonces, aquí también el Buda nos está diciendo una cosa, o a una persona mezquina o miserable, porque nadie deja entrar en su casa una persona así, a no ser que se disfrace de cordero siendo un lobo, ¿verdad? Exacto. Entonces, yo creo que es importante también, y no es que uno desprecie hay que tener en cuenta eso, no es que se desprecie a la persona malvada ni nada, porque el mismo Buda en otra de los slides que mostraste, mm, él perdonó y aceptó como su discípulo a ese malvado que mataba a toda, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que mataba a todo mundo, ¿verdad? Entonces, es también uno fijarse con quién se relaciona. Exacto, Gracias, mi eso es hermana. todo. Efectivamente, cuando Angulimala, que era el asesino en serie de Es, esa ujú, época, lo que hizo el señor Buda es de que no lo agarró como amigo, lo tomó para explicarle la situación de que lo que estaba haciendo le iba a causar sufrimiento. Dice, yo claro, tengo, le advirtieron, no le dijeron, Buda, no vayas ni se te ocurra pararte en el bosque. Y él quiso ir, dice, yo no me puedo detener. Él dijo. Y entonces empezó a caminar por el bosque y aparentemente el asesino iba corriendo detrás de él y no lo alcanzaba y no lo alcanzaba. Y entonces, hasta que se para, el otro dice, ¿por qué no te detienes? Dice, yo ya me detuve. El que no se ha detenido eres tú con tus malos actos. Entonces empezó a hablar con él y empezaron a tener una conversación tan extraordinaria que fue cuando Buda, le empieza a dar toda esta enseñanza y dice, yo te voy a enseñar y yo te puedo proteger, pero tú tienes que cambiar y hacer tú. Pero no se hizo amigo de él. Le dijo, tú eres libre, yo no te puedo obligar, pero tu vida va a cambiar si continúas con estos actos que te van a causar sufrimiento. El que se va a autodestruir eres tú mismo. Y él mismo dijo, quiero ser tu discípulo. Y ujú, siempre fue su discípulo, ¿no? En realidad, pues, él dice siempre ser compasivo con todos y dar lo que puedas dar. Si las ujú, gentes cambian y se acercan y van cambiando, bueno, pues eso ya será un punto a favor de ellos. Pero, pues como dice, no involucrarse con esas personas que a lo mejor buscan siempre estar dañando, porque pues lo que hacía Buda era todo lo contrario. Muchas gracias, mi hermana. gracias. Bueno, pues vamos a la que sigue. Ah, no, creo que ya leímos la segunda, ¿verdad? Ok, entonces vamos a la que sigue. Capítulo séptimo, el Arján. ¿Qué significa? Arjana, tenemos aquí un numerito que dice el discípulo que ha alcanzado el grado más alto de la iluminación. Y bueno, pues vamos con la que sí. Y Auriga, bueno, ahorita la vemos. Dice, en aquel que los contaminantes están extintos, no apegado a la comida, cuyo dominio es la liberación vacía, el sendero de aquel como el de las aves en el espacio es difícil de rastrear. De ese que ha abandonado la vanidad, que carece de contaminantes, las facultades son serenas como caballos bien domados por el auriga. El auriga, bueno, pues es el hombre que domina las caballerías de un carruaje en la antigüedad. Encantados son los bosques donde la gente no se deleita. Aquellos libres de pasión se deleitarán. Ellos no persiguen la sensualidad. ¿Alguien quisiera comentar al respecto? Bueno, aquí donde dice, en aquel que los contaminantes están extintos, no apegado a la comida. Bueno, la comida no nada más es lo que vamos a comer, también son muchas cosas, ¿no? Puede ser tener gula pues de comer o tener gula de andar ahí de chismoso o tener gula de estar comprando ropa. Eso también sería así. Adelante, mi hermana Vani. Ay, gracias. Pues yo creo que, como mencionabas hace un ratito, cada quien actúa de acuerdo a su nivel de conciencia. Ahorita con todo lo que comentaban de los malvados y esto, yo estaba reflexionando que el mundo pareciera que está hecho a veces
para contradecir estas enseñanzas, ¿no? Porque a veces al egoico, al malvado, al que se aprovecha de los demás, es al que quiere que lo elogien, es al que el mundo elogia a veces, ¿no? Porque es poderoso, porque es rico, porque es famoso. Entonces, yo creo que a veces el mundo está hecho para esto, pero creo que cuando una persona llega a determinado nivel de conciencia, todas esas cosas ya no le interesan como placeres más sutiles. Y a los malvados y a las personas que están todavía en este proceso de no entender, pues nunca les van a interesar las cosas buenas, las cosas que son más sublimes, ¿no? Al contrario, a veces las ven como aburridas. Y creo que a eso podría referirse esto de los bosques encantados donde la gente no se deleita, ¿no? Yo creo que de acuerdo al nivel de conciencia, es que podemos disfrutar de la paz, de la bondad, de la tranquilidad y de ser como tal. Muchas Exacto. gracias. Gracias, mi hermana. Pues voy a darle un poco de velocidad, hermanos, porque no me quiero dilatar mucho, todavía nos faltan unas pocas. Y dice así, gracias, Vane, maravilloso lo que comentas. Eso de los bosques, efectivamente, parte del estado de conciencia de cada uno. Y la próxima dice, los que no acumulan riquezas, los que se alimentan de modo frugal y que tienen la liberación de Maya por meta suprema, o sea, de lo que es ilusorio, lo que es impermanente, viajan como las aves en el cielo y es muy difícil seguirles en su camino. Al igual que la madre tierra, una persona paciente y bien disciplinada permanece inmutable ante la adversidad. Encantados son los bosques donde la gente no se deleita. Aquellos libres de pasión se deleitarán. Ellos son los que no persiguen la sensualidad. Bueno, pues aquí habla precisamente de aquellos que ya han, esos seres que ya han alcanzado ese nivel de desapego y que, bueno, pues definitivamente tienen esa liberación, ya no tienen ese deseo, ese deseo tan doloroso de continuar con lo mismo, ¿no? De estar sufriendo por algo que es impermanente. Y bueno, hermanos, bueno, vamos con la que sigue. El capítulo octavo, que son los miles, y dice así, mejor que 1000 versos de palabras sin sentido, mejor un solo verso es el más válido y con sentido, si estos llevan serenidad al corazón del que lo escucha. Y bueno, pues aquí podemos decir que aunque hablemos 20,000 cosas, pero si definitivamente todo eso es vano y no nos lleva a nada, pues hasta se olvida, no tiene ninguna, vamos, no queda sellado en nuestro corazón, no vale ni la pena, ¿no? Aunque sea una pequeña frase, pero que nos enriquezca, que nos cambie, que nos haga ver que en esa palabra hay tanta sabiduría, bueno, pues trabajar en ella y olvidarnos de tanta palabrería, ¿no? Mejor que 100 años de vida en la pereza y la negligencia, es mejor un solo día vivido activamente y haciendo buenas obras. Aunque en batalla se venzan a 1 millón de hombres, aún así, la más grandiosa victoria es la de aquel que se vence a sí mismo y lleva una vida de serenidad y desapego. Ese es en verdad el conquistador supremo. Bueno, pues definitivamente, como lo decía Buda y lo han dicho otros seres, que pues es muy fácil conquistar colonias, tierras, valles, inclusive pues países, planetas, pero eso no es nada a cuando el hombre se conquista a sí mismo. Y eso es lo que hizo Buda, se iluminó al conquistar, pues, trabajar con ese desapego, y todo eso fue a través de su autoobservación también, porque se le presentaba a través de que Mara le enviaba todos esos deseos y poderosos que estaban dentro de él, y se da cuenta de que eso era solamente una ilusión, y cuando se da cuenta de la única realidad es cuando desaparece todo, algo verdaderamente extraordinario, pero que nos falta mucho, pero estamos en ese camino, hermanos. Mejor que 1000 años de vida en la pereza y la negligencia, es mejor un solo día vivido activamente y haciendo buenas obras. Y uno podría vivir 1000 años indolente, sin esfuerzo, sin sabiduría ni concentración. Mejor es un día de vida que uno genere esfuerzo intenso de sabiduría, de meditación. Y uno podría vivir 1000 años no viendo el estado inmortal. Mejor es un día de vida de uno que el estado inmortal.
Bueno, hermanos, pues imagínense cuánta desperdicio de vida hacemos luego a veces, ¿no? Pasan años y a veces nos recordamos de que en 10 años hemos hecho solamente pues unas 3 cosas a lo mejor altruistas, buenas, y los demás años siempre han sido pérdidas de tiempo, que en realidad no es pérdida, es parte de nuestra evolución, pero hacernos más conscientes y tratar de, pues siempre estar atentos de dar servicio, de ayudar, de estudiar, que siempre todo sea en beneficio para otros. Siempre estar atentos es parte de lo que busca el aspirante para llegar a ser discípulo. Mm. Adelanto, mi hermano. Sí, gracias. Bueno, aquí en estos versos nos recuerda algo sumamente importante y valioso, que es ese tesoro que está dentro de nosotros, al que todos los instructores, especialmente el Buda nos lo está recordando aquí, todos los instructores e iniciados lo señalan, ¿no? Esa perla valiosa, ese tesoro valiosísimo que está dentro de nosotros y no fuera. Es decir, nos llaman la atención para seguir el camino y buscar aquellas cosas que merecen la pena ser alcanzadas. Y cada uno de ellos nos lo describe a su manera. Y aquí tenemos esta belleza de enseñanza del Buda. Gracias. Gracias, mi hermano. Una hermosa contribución de tu parte. Vamos a la que sigue. El capítulo 9, que es el mal. Uno debería apresurarse a hacer el bien. Aparta tu mente del mal. El mal, bueno, aquí vemos que también es traducido como error o mácula, o sea, una mancha enorme, ¿no? Corresponde a todo aquello que desvía a la mente de su meta suprema. Entonces dice, uno debería apresurarse a hacer el bien. Aparta tu mente del mal, porque si haces el bien con lentitud, entonces comenzarás a deleitarte en el mal. Así como un comerciante que viaja sin compañía y es portador de grandes riquezas, evita los caminos peligrosos, y el que ama la vida evita el veneno. De igual modo debes evitar el mal. No hay mal, no hay en este mundo, ni en los cielos, ni en el mar, ni en el seno de las montañas, un lugar a donde alguien puede escapar de las consecuencias del mal que ha cometido. Aquí volvemos nuevamente a karma. Cualquier cosa, todo se registra, hermanos, todo, absolutamente todo está registrado. Nada queda, como dice un dicho mexicano, dice, palo dado ni Dios lo quita. Así que, hermanos, pues trabajar siempre, siempre en esta observación y tener siempre presente que karma siempre es una gran enseñanza, es una ley maravillosa de compensación que debe estar siempre presente en nosotros. No olvidarla, porque sabemos que cada acto bueno tiene su consecuencia. Aún el malvado goza de la dicha, mientras el mal que ha realizado no ha madurado, pero en cuanto esto ocurre, el malvado se sumerge en el dolor. Ese que ofende al hombre inofensivo, al hombre puro sin imperfección, el mal retorna a ese mismo necio como flecha lanzado contra el viento. Ni en el firmamento, ni en medio del mar, ni entrando en una grieta montañosa, no existe región en la tierra donde estando parado uno se podría liberar de la mala acción. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos, o continuamos? Ya vamos casi por terminar. Bueno, recordemos, hermanos, igual aquí, pues el que siembra recoge, ¿sí? Y aquel malvado, todo el malvado, a todos, absolutamente todos, que no somos conscientes de nuestros actos, vamos a sumergirnos en el dolor. No hay vuelta de hoja. Adelante, mi hermano Refugio. Hola otra vez, querida Rosy. Bueno, no a modo de pregunta, ¿verdad? Pero yo siempre me he preguntado hasta qué punto, no precisamente yo, sino quizás otras personas, cómo podrían hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo, ¿no? Porque quizás a lo mejor unas personas piensan que algo es bueno cuando quizás para mí pues es malo, ¿no? Entonces creo que tiene que ver mucho con lo que dijiste hace rato de lo de Spider-Man, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo aquí muchas cosas que quizás para mí eran normales, pero en verdad pues son malas, ¿no? Entonces, pues bueno,
ya que lo sé, ya no tengo vuelta para atrás. Bueno, a lo mejor no tanto así, pero ya sé que es bueno y que es malo, entonces sería yo negligente en hacer algo cuando yo estoy entendiendo que aquí se me está diciendo que pues qué es lo bueno, ¿no? Y qué es lo malo. Entonces ya no tengo como una excusa de decir, ay, no, yo no sabía o eso no tiene nada de bueno o de malo, ¿no? Ya no hay como que una vuelta atrás para eso. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí vemos que el mal también se traduce como un error o como una mancha. En realidad el mal solamente es ausencia de bien y tú internamente sabes cuando cometes un error. Los errores son, bueno, pues es parte del aprendizaje. Pero bueno, vamos a escuchar por el momento a Ángela, a mi hermana Ángela, pero sí, hermano, no, si tú a veces lo confundes, recuerda que solamente muchas veces son errores y es parte de ese aprendizaje. En realidad no hay mal, sino es ausencia de ese bien. Adelante, mi hermana Ángela. Sí, hermana, con ese al respecto de lo que acaba de decir el refugio, el hermano refugio, quiero decirle que en la carta de los maestros, en la carta 10, es así, recuerdo el nombre, ellos hablando de Dios y hablando del mal, ellos dicen que el mal per se, o sea, por sí mismo no existe, porque como dijo el hermano, a veces lo que para nosotros lo vemos muy mal o lo vemos como un error, en otras culturas, en otros sistemas de vida, quizá no es tan mal. Por ejemplo, a ver, un ejemplo más práctico. Ah, Se dice que no, que es malo, digamos, casarse con un pariente, ¿verdad? Que no es bueno, es malo, en realidad daña la raza y todo eso. Pero en algunas culturas, como en el Tíbet, por ejemplo, se casan a veces un cuñado con su cuñada porque quedó viuda y necesita apoyo, entonces se casan y así sucesivamente. Entonces allí no se puede decir que, oh, qué malos, son muy malos, son estos, o están haciendo cosas equivocadas. Si uno sabe y comprende cuál es la diferencia entre hacer un bien y dañar a otro, calumniar a otro, si yo calumnio ya sé que eso no está bien. Entonces, sabiendo esa, más o menos esa diferencia, pues tratamos de hacer las cosas de la manera más correcta. Pero como nadie puede juzgar a nadie, el único que puede, nosotros mismos somos los que podemos juzgarnos. Así que no hay que tratar de hacer el bien. El mismo Buda lo dijo, no hacer el mal, hacer el bien y no seas cruel. Gracias, hermanos, será todo. Muchas gracias, mi hermana. A ver, mi hermano, adelante, o hermana. Hola, soy Maru. Buenos días, Rosa. Ay, hola, corazón. Oh, Maru, Yo, hola. yo he estado escuchando y realmente creo que estos slokas o estas enseñanzas que han estado a través de todos el tiempo y ahora que nos tocan o nos corresponden a nosotros aquí, es para que seamos seres mejores seres humanos, porque de acuerdo a lo que está diciendo, pienso que todo depende de nuestra forma de ver o de entender lo que nos sucede o lo que nos acontece, porque aquello que es bueno para ti no es bueno para mí y viceversa. Entonces tenemos que aprender a ver, a conocernos, a saber que todas nuestras actividades o todos nuestros actos pues tienen una consecuencia y entonces estas enseñanzas siento que nos hacen mejores personas. Bueno, y es que si ya sabías esto y se te olvidó recordando nuestra mónada peregrina, son gentiles y amables recordatorios para que nos volvamos a centrar y volvamos a hacer eso, ¿no? Mejores seres humanos y trascender estas vidas, trascender estos problemas, trascender
este sufrimiento que tenemos en esta actual reencarnación por todo lo que vemos y sucede, ¿no? Mas, sin embargo, si tú estás centrado en ti mismo y tratas de aplicar lo que gentilmente has aprendido o has recordado a través de las vidas, pues entonces tienes que aprender a contrarrestar la negatividad, que como tú bien dijiste, el mal es solamente la ausencia del bien. Entonces tenemos solamente que centrarnos, de poner atención, de concentrarnos en nuestros pensamientos que nos van a llevar al reto actual. Gracias, Rosy. Gracias, Marusita. Efectivamente es la autoobservación lo que acabas de decir. Muchas gracias por tu hermosa participación. Vamos con la que sigue. Capítulo 10. Ya nos faltan tres y ya. La violencia. Todo el mundo tiembla ante la violencia y a todos es querida la vida. Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar. Ese que, buscando su propia felicidad, lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, no obtiene felicidad en el más allá. No debes hablar en forma agresiva a nadie, porque los agredidos te responderán de igual modo y el mal que haces se volverá contra ti. El fruto de las discusiones y controversias siempre es el dolor. Efectivamente, como lo que decías, Marucita, en esto, pues sí tiene mucho que ver esa autoobservación, que a veces actuamos sin pensar porque no nos autoobservamos, estamos desatentos. Y el Buda siempre nos recomienda estar atentos, presentes, siempre atentos, para que este tipo de cosas pues no se vayan más allá y viene después un autoshock por no habernos autoobservado y suceden tragedias tanto de afuera como de nosotros. Y por un mal acto, hasta nosotros nos enfermamos, padecemos y hasta podemos inclusive hasta llegar al hospital por algún enojo o algo que nos cause un dolor a un órgano interno. Es verdaderamente enorme todo estas situaciones que se pueden dar. Y ¿alguien más quisiera comentar respecto a este bloque, hermanos? Bueno, pues continuamos. Aquel que aunque también busque su felicidad, se cuida de no herir jamás a otros seres, experimentará felicidad en el futuro. Ese que buscando su propia felicidad lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, no obtiene felicidad en el más allá. Los irrigadores canalizan el agua, los flecheros enderezan las flechas, los carpinteros doblan la madera, los dóciles se doblan a sí mismos. Bueno, pues como dicen, en primer lugar, bueno, pues siempre nosotros estar atentos de no ir absolutamente a nadie, a ningún ser y buscar siempre la felicidad de los demás, ¿sí? Porque el buscar la nuestra nada más y la mía, de mi familia y de mis amiguitos, y pues eso es más bien egoísta, ¿no? Tenemos que siempre buscar la felicidad de todos, ¿no? Y dice que aquí, bueno, pues no se obtiene la felicidad del más allá. El más allá, recordemos que son estados de conciencia. Y el día de que dejemos el mundo físico, bueno, nos vamos a llevar nuestras pasiones y nuestras emociones y ahí son más, pero al 1000% más que aquí. Y ahí el dolor es más fuerte y obviamente cuando estemos en esos procesos de muerte, bueno, pues es doloroso, ya no hay cuerpo físico para manifestar una disculpa a alguien y es doloroso. Entonces, ¿para qué nos vamos a llevar eso? Obviamente no nos vamos a llevar nada cuando dejemos el mundo físico, ni la uña del pie, ni nada, pero sí hay algo que nos vamos a llevar, hermanos, nuestras acciones. Entonces, busquemos que sean siempre en bien de todos, en algo que nos dé amor infinito desde donde estemos. Y bueno, pues aquí dice, cualquier alegría de este mundo proviene del desear la felicidad de los demás. Y todo el sufrimiento que hay en este mundo no viene de otra parte que de nuestro propio deseo de ser felices. Y aquí uno se pregunta, bueno, si quiero ser feliz es malo, no. Está bien que seamos felices, pero si tú buscas la felicidad únicamente para ti mismo, sin pensar en la felicidad de otros, ¿cómo puedes ser feliz cuando todos están sufriendo, ¿no? Busquemos siempre
que todos los que estén a nuestro alrededor, los amigos conocidos, no conocidos, una sonrisa hacia todos, buscar siempre que haya alegría en los corazones. De esa forma, en cierta forma, pondremos un granito de arena con nuestro corazón para dar ese amor a todos de manera infinita. No es fácil, ¿verdad? Pero quisiéramos que todos fueran felices y pensamos en la gente de Gaza y pues sentimos dolor en nuestro corazón por lo que están sufriendo, pero yo creo que podemos mandar pensamientos de amor a ellos y a lo mejor es un granito de arena que hacemos para mandar esta paz, este amor a todos esos seres que en su momento pues lo van a percibir en su momento de dolor, pero percibirán ese consuelo que no saben de dónde llega, pero siempre no olvidarlo, hermanos, siempre estar pensando en ese amor hacia todos los seres. Vamos con la que sigue. Capítulo 10, la vejez. Hermano Giovanni, ¿estamos en tiempo? Nos faltan tres y ya. Sí, hermano Giovanni, ¿me escuchaste? Estamos con tiempo perfecto. Ah, ok, sí, estaba yo preocupada. Vamos con el capítulo 10, que es la vejez. Recordemos, hermanos, que vamos a ver 13 capítulos nada más y la próxima semana continuamos los 13, que son 26, pero solamente son algunos de cada capítulo porque si no, no terminaríamos. El Dhammapada del Buda es inmenso, pero esperemos que con estos pues nos llevemos mucho, mucho que reflexionar. Vamos con el 10 y dice así, esta prisión, bueno, aquí la prisión se refiere a nuestro vehículo físico, ¿verdad? Decae continuamente, es un nido de enfermedades y dolor, es efímero, perecedero. Esta masa corruptible no puede sino acabar en la destrucción. En verdad, la vida corporal finaliza en la muerte. Piensa en ello y reflexiona cuidadosamente en la no permanencia. Aún los ornamentados carruajes de los reyes envejecen. También el cuerpo humano llega a la vejez, pero la enseñanza de los Budas nunca envejece. Así la sabiduría permanece entre los sabios seres y trasciende el tiempo. Ahora, oh misterioso constructor, bueno, el constructor es Tana, el deseo. Oh misterioso constructor de esta prisión, ya te conozco, no la construirás nunca más. Están destruidas todas las vigas y está roto también el armazón. Mi mente ha alcanzado el sublime estado de serenidad y en mi corazón todo deseo se ha extinguido. Así será para todos los seres que sigan el sendero. Qué hermoso está este pensamiento. ¿Alguien quisiera comentar al respecto? ¿Alguno de ustedes que quiera comentar? Mi hermano Emilio, mi hermana Ángela, mi hermana Fátima, alguien que desee compartir. Bueno, pues aquí recordemos. Ay, mi querido hermano, adelante. Bueno, gracias. Nos está recordando obviamente la impermanencia de las cosas. Y aquí se está refiriendo más en concreto a la vejez y la muerte que nos espera al final de cada una de nuestras vidas o encarnaciones, ¿no? Y por tanto lo efímero de todo ello, ¿no? En- Nos indica una vez más el llevar la atención a esta impermanencia de la vida, de todas las cosas, por supuesto, pero que el cuerpo tiene su fecha de caducidad, ¿no? Y en este último sutra, dice ahora, oh misterioso constructor, pues está refiriendo a todos estos patrones de pensamiento, de conductas, de aquello que hemos construido en nuestra vida que es impermanente. El Buda descubrió esa impermanencia y por lo tanto lo efímero de aferrarnos a ello, ¿no? Y recordarnos que el cuerpo también perece y que el fin de la vida nos espera a cada uno a su momento. Gracias. Gracias, mi querido hermano. Efectivamente, bueno, pues el vehículo que hemos tenido miles, millones de vehículos y continuaremos hasta el infinito, hasta que llegue un momento en que ya no utilicemos estos vehículos y sea pura conciencia. Pero mientras, tenemos que irla reforzando con perlas de conocimiento y, bueno, pues es parte de, pero sin embargo, muchos nos aferramos pensando que este cuerpo es todo.
y que este cuerpo le tenemos que meter, bueno, muchos hermanos hoy en día en el planeta que invierten todos sus millones en poner, hacerse 1000 cirugías y todo, y aunque se hagan las cirugías de los príncipes más maravillosos, pero en 100 años, pues todo eso se termina, nada es permanente. Entonces, pues muchas gracias por tu hermosa contribución. Y adelante, mi hermana Manuela. Bueno, yo para mí la reflexión solamente no es que está impermanente el cuerpo, sino incluso también todo lo que pensamos, las emociones, todo lo que nos ocurre, si lo tenemos en cuenta, no tienen realidad y son también impermanentes, ¿no? Un pensamiento, sea bueno o malo, nunca dura. Si somos capaces de tener atención y estamos concentrados, también veríamos que la vida es como un juego, ¿no? El tema siempre es el apego. Me apego a esto que pienso, sea bueno, sea malo. Me apego a esta emoción que me ha pasado y le doy realidad. Y el cuerpo lo mismo. No hay nada que se mantenga. No solamente el cuerpo, las cosas, todo. Exacto. Quiero decir que teniendo en cuenta esta visión de la impermanencia en todo, hasta de los pensamientos, ¿qué es un pensamiento? ¿Dónde está? Es una Gracias. reflexión, ¿eh? Comentas algo muy interesante porque todo lo que comentas, que tanto nuestro cuerpo como todas las cosas son impermanentes. Nuestro cuerpo, bueno, pues este vehículo nos ayuda a que nuestra estancia tan, pues tan pequeña, que pasa tan rápido en esta vida, pues es también como una esponja, porque todo eso que es impermanente, bueno, es parte de que todo lo podemos abrevar, un libro, una enseñanza. Todo va a quedar dentro de nosotros, pero van a desaparecer, por ejemplo, desaparecer cosas, libros, todo eso, pero todo lo que está frente a nosotros es una enseñanza. Y tanto una mesa o una puerta o todo lo que represente algo, que nos enseñe algo, tenemos que a tomar esa esencia porque eso desaparecerá. Pero cada cosa siempre nos va a enseñar algo. No es fácil, es muy sutil esto, pero creo que es parte de lo que tenemos que aprender de todo lo que nos rodea. Muchas gracias, mi querida hermana. Y bueno, pues vamos con la que sigue. Un momentito. Es 12, el ser uno mismo. Si tu ser te es querido, debes velar por él en todo momento, con tus pensamientos, sentimientos y acciones. Según sea lo que enseñes a tu prójimo, así es como deberá actuar. Solo cuando aprendas a guiarte a ti mismo podrás guiar a los demás. Así el sabio no se contaminaría. Tú eres tu propio maestro. ¿Quién podría serlo mejor? Un ego dominado es, en verdad, un maestro muy difícil de hallar. ¿Alguien quisiera comentar respecto a esto? Adelante, mi hermana Fátima. Sí, aquí yo siempre lo he tomado esto como la lección de vida, porque me invita ya a reconocer al ser, a ese ser interior que yace ahí, ¿no es cierto? A ese ser que a veces, eh, por la ignorancia, como hemos hablado aquí el día de hoy, eh, no lo reconocemos como tal, sino simplemente pues nos apegamos a las cosas materiales y ahí viene el sufrimiento. Pero aquí lo que nos invita ya es a esa identificación de nuestro propio ser, la convivencia con él y a cuidar de él, a ese ser interno, porque es ya mi maestro de vida, de acuerdo a mi experiencia en esta encarnación y lo que de una u otra forma podemos traer de otra con esa experiencia. Este capítulo es maravilloso, la verdad. Es para mí una lección. Muchas gracias, mi hermana, por tu participación. Todas las enseñanzas del Dhammapada son sublimes. Y bueno, pues iríamos ahora con el próximo bloque que dice así: no debes dejar de realizar tu deber por cumplir con el ajeno, por más elevado que éste pueda parecer. Anheloso de alcanzar la sabiduría, debes aplicarte a ella sin descanso.
Fáciles de hacer son las acciones malas y perjudiciales para uno mismo, pero esas que son benéficas y buenas, esas en verdad son muy difíciles de realizar. En verdad, uno mismo hace el mal, uno mismo se contamina y cuando no hace el mal, uno mismo se purifica. La pureza y la impureza dependen de uno mismo. Uno no puede purificar a otro ni a los demás. ¿Alguien quisiera dar su opinión al respecto, mis hermanos? Bueno, pues recordemos que nuestro deber siempre debe de tener prioridad, hermanos. Y pues recordar que no podemos hacer la tarea de los demás. Cada quien tiene que hacer su propia obligación. Les podemos apoyar si necesitan alguna sugerencia o algo, pero nada más. Pero nosotros ponernos a trabajar y hacer la tarea de ellos no es correcto, porque entonces les vamos a evitar que ellos aprendan y bueno, pues ellos se van a quedar ahí atorados y nosotros vamos a hacer un mal en vez de un bien, ¿verdad? Inclusive hay un dicho que dice, si ves que el que no tiene comida quiere que le regales peces, pues vas y les compras pescaditos, pero es mejor enseñarle a pescar y pues que él mismo vaya y que tú le expliques cómo hacerlo. Él ya lo va a lograr, ¿verdad? Darle la caña y que él pesque, pero no regalárselo. Y bueno, pues recordar que ese mal cuando uno lo hace, pues no nada más contaminamos a otros, sino a nosotros mismos. Y bueno, pues que siempre estemos atentos de ser puros, de purificar a otros, purificarnos a nosotros. Vamos con la que sigue. Y que me parece que esta es la última, que es capítulo 13, el mundo. No tengas metas mezquinas, huye de la negligencia. Aquí la negligencia pues nos dice que es el abandono, la pereza, el desgano y la apatía. Ajá. No te unas a aquello que es falso, no dediques tus esfuerzos a lograr bienes de este mundo. En todo momento y lugar practica la rectitud, no seas negligente en ello. El que no se aparta de la verdad en el decir y en el obrar, vive rodeado de felicidad tanto en este mundo como en el mundo del más allá. Una persona que, mediante sus buenas acciones, logró purificarse de todo el mal que antes había cometido, es como la luna llena que brinda su hermosa luz sobre la faz de la tierra, una vez que se descorren las nubes que la cubrían. Algunas personas logran elevarse en el aire gracias a sus poderes sobrenaturales. No hay ninguna virtud en ello. También vuelan los cisnes siguiendo la senda del sol. El sabio, en cambio, se eleva por sobre el plano de este mundo y así es capaz de vencer a las poderosas huestes de Mara. La gran ilusión. Y aquí recordemos que las huestes de Mara obstaculizan el avance en el sendero. Y no están afuera, hermanos, ya saben dónde están. Ahí se esconden dentro de nosotros. Ellas son el deseo por los placeres materiales, la aversión por la vida de pureza, el hambre y la sed de deseos con sus consecuencias, la duda, la obstinación, la búsqueda de ganancias materiales, de alabanzas, honores y la fama obtenida por malos medios, el engrandecimiento de uno mismo y el menosprecio de los demás. Tremenda lección, hermanos. ¿Alguien quisiera compartir en este último capítulo? Adelante. Bueno, hermanos, pues recordemos que nuevamente el Buda aquí nos enseña toda acción buena, bueno, pues va a ser un medio de que nos purifiquemos de todo lo que se ha cometido, ¿verdad? Y aquí se me hizo muy hermoso este párrafo que está en medio, donde dice que la luna llena que es como la luna llena que brinda su hermosa luz sobre la faz de la tierra una vez que se recorren las nubes que la cubrían. Cuando nos quitamos tanta telaraña y tanta cosa que nos están dejando estancados, que no nos dejan avanzar y que a través de quitar esos velos con el conocimiento, con todas estas enseñanzas, es muy difícil que nuestra vida sea igual, hermanos.
no puede ser la misma, no podemos pensar igual, no podemos ser los mismos, porque pues nuestra mente obviamente se llena de luz, se llena de amor, se llena de cosas verdaderamente tan sublimes que definitivamente no es posible que seamos los mismos. El cambio siempre se va a hacer y sobre todo para que esto no nada más se quede en nosotros, sino se comparta. Ajá. Algunas personas, como dice aquí en el segundo, en el último bloque, en el último párrafo, que muchas personas a lo mejor logran irse en el aire gracias a sus poderes sobrenaturales, pero no nada más poderes de inteligencia, de telepatía y todo eso, ¿no? Muchas personas piensan que a lo mejor por verse más bellas con su ropa elegante o con su dinero y todo eso, que es totalmente impermanente, pues en eso no hay ninguna virtud. Inclusive un maestro que quiera hacer alguna demostración de levitación o algo, pues bueno, pues eso, como dice aquí el Buda, los cisnes siguen esa senda del sol. Y en eso, pues no hay ninguna virtud, ¿verdad? Lo verdadero es el cambio, lo que se eleva de esto, de este mundo físico, ese cambio interior que nos haga capaz de vencernos a nosotros, de ser definitivamente otro tipo de persona sin tener que estar con este dolor siempre que nos abruma, con las pasiones, con todo esto que siempre ha sido en toda la humanidad y que ese gran ser como el señor Buda nos ha explicado de una manera tan hermosa como si fuéramos niños para trabajar definitivamente en esa mejora. Porque recordemos que trabajar en uno mismo, trabajamos por la humanidad y un avance de un ser avanza toda la humanidad. Eso es muy importante, hermanos. Y bueno, pues aquí damos por terminada la primera parte de este estudio que compartimos. Paz a todos los seres, que todos sean felices. Muchas gracias, hermanos, por su presencia y por haberme escuchado y sobre todo agradezco infinitamente por su participación a todos, que nos enriquece y pues namaste a todos y ojalá que me acompañen el próximo sábado. Terminamos la segunda parte, que espero que no se la pierdan. Y bueno, pues estas enseñanzas de Dhammapada, que las llevamos siempre en nuestro corazón, enseñanzas verdaderamente enaltecedoras, que nos elevan nuestra mente, nuestra conciencia, nos hacen más felices y eso para hacer felices a los demás. Muchas gracias, hermanos. Gracias a ti, Gracias, Rosy, por muchas supuesto. gracias. Bueno, Gracias, Rosy. Todos. Muy Muchas bien gracias el todo, por próximo su día, gracias. Gracias. presentación. todos, Gracias. Esperando a Hasta todos el la próximo próxima. Gracias. Gracias. con la segunda parte, ¿no? Ujú. Por este mismo horario, en este mismo canal. Y si Muchas quieren gracias. rever La segunda parte nuevamente la próxima semana. la próxima semana, exactamente en Muchas este mismo gracias. horario, y si quieren rever nuevamente este programa, está en Interamericana en YouTube, En Interamericana YouTube. Teosófica. Ok. Entonces ahí pueden Muchas ver gracias. nuevamente el programa. Si de repente les llamó la atención alguna parte o quieren rever o estudiar, el queda ya puesto en Interamericana. Muchas gracias. Gracias. Muchas Muchas Gracias. gracias, gracias. hermanos. Muchas Muchas gracias, Rosy. gracias, Rosy. Saludos. Gracias. Gracias. gracias, Giovanni, saludos a todos, nos vemos. Nos vemos. Un abrazo a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Rosy. Y muchas gracias a todos por participar. Y bueno, nuevamente los esperamos el próximo sábado en este mismo horario, Gracias. recordándoles también que pueden invitar amigos, familiares y personas que quieran saber sobre este conocimiento.